Yo soy rebelde porque el mundo es así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca a mí. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron el cariño que pedí y me dieron solamente comprensión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra entrega del Profe Vasco. Y ahora van a ver que este temita de Soy Rebelde de Ataque 77 tiene que ver con el tema de terapia psicojurídica, podía ser un nombre. Es decir, no vamos a hablar de terapia con criminales, porque incluso me molesta esos términos tan como la segunda parte de este video, donde vamos a hablar un poquitito de la sociedad, el proceso de exclusión, estigmatización y todo eso, el etiquetaje social, que en una sociedad donde el que toca lo sagrado del capitalismo, termina siendo el ladrón de gallina, termina en las cárceles están llenas de... Entonces, sos un profesional, hiciste tu CV, lo llevaste a granjas, fundaciones, institutos, cárceles, de un día te llaman. Entonces, ¿de qué me disfrazo ahora? Es decir, qué cosas necesitan los chicos malos o chicas malas que están allí. Entonces, la terapia psicojurídica sería esto de intentar hacer al mismo tiempo, desde un doble encuadre, sería uno es con el sujeto sujeto delictivo, digamos, el transgresor, el pecador, el que está recluido ya, digamos. Y otro es trabajar también el contexto institucional desde una terapia institucional, digamos. Y por qué no también una socioterapia, porque la sociedad está llena de prejuicios. eh, los que suben el dólar ilegal en una cueva nadie los toca, o al menos ahora empezó, que funden a un país, porque sube el dólar, los precios, es decir, destruyen un sistema político, es increíble, ¿no? Esos y otras formas de timo, de engaño, de fraude, nos roban con los precios, esa gente nadie lo lincharía, digamos, pero al que se robó un caramelo, a ese sí. Entonces, es una sociedad en donde la alienación, el desconocimiento es tal que ya la gente descarga, tramita su furia de alguna manera. Pero desenfocado, digamos, no a los verdaderos culpables. Entonces, este doble encuadre, sabemos que el que comete una transgresión no se lo trata como en otras culturas africanas del Ubuntu, con una filosofía de que si vos no sos feliz, yo no puedo ser feliz. O sea, ¿cómo puede haber gente feliz si toda la tribu, toda la comunidad no está feliz? Entonces, nuestra sociedad es individualista, competitivo, humillante, yo te gano y te destruyo y estoy feliz. Los juegos reflejan todo eso. Pero acá no, acá es todos ganamos, es una filosofía colectivista, una psiquis, una interpsiquis o un transpsiquismo en donde todos comparten criterios, valores, ideales comunes. Bueno, este muchacho otra muchacha u otras identidades, hoy día también incluimos la perspectiva de género en las cárceles, eh, tiene un programa delictivo, es decir, que fue programado para eso. Y el término, o sea, que Piaget decía que en la adolescencia, con el pensamiento lógico, hipotético, deductivo, uno programa activamente su vida, empieza a investir un más allá, y también la vocación en Gasset, Ortega y Gasset. Entonces la vida es futurición, programación. Gasset lo decía en 1916 y hablaba de el yo y el sujeto. Hay un librito que un día te voy a mostrar. Lacan, creo que ya era un pibe Lacan, ¿no? Bueno, y entonces fue programado, este programa se compone de modelos
la causalidad ejemplar, es decir, en modelos eficaces, autorizados para influir es decir, a vos no te influye, cualquiera no te influye, sino que al que vos autorizás, es decir, tienen que ser modelos cercanos, significativos como padres, tíos, abuelos, hermano mayor, grupo de pares también ya entra a tener otra significatividad, porque son proyecciones de lo primario, las figuras familiares. Entonces, eh, conocer este programa delictivo es muy importante. También Erich Werner diría este guión delictivo, digamos. Entonces, trabajamos este tema en el sentido de conocer sus términos, cómo empezó, es decir, los primeros momentos. Al pasarlo al campo de la palabra, sabemos que ellos hablan muy poco también, porque el tema de padecen de una cierta alexitimia masculina y femenina, de que les cuesta hablar, porque es afectivo, es decir, hablar de uno es el autognosis, el autoconocimiento, de cuesta, entonces hay que hacer muchas preguntas y también una cierta, un comentario de sí. Yo, por ejemplo, digo, bueno, yo recuerdo un caso que el chico empezó así, porque de esta manera le estamos enseñando a él también la autodescriptiva, es decir, hablar de sí que les cuesta. Algunos no, las formas mitomaníacas, es decir, los mitómanos, los que te engañan, los que timadores, esos, los que venden dólar blue, son, descuellan, son una erupción de palabras, son verborrágicos, ¿no? Entonces, la asunción de esta identidad negativa que tiene que ver con la construcción familiar y comunitaria del sujeto delictivo. Es decir, que él está adquiriendo un ethos, un ideal, un modelo de vida que apropiarse de objetos, dineros, cosas, a través de distintos métodos psicopáticos, es decir, alto, dame todo lo que tenés, no, soy político, bueno, devolveme lo mío, como decía el chiste de simultáneamente. Y entonces, este camino que tiene que ver también con un ideal del yo, es decir, que el que lo inició en el tema y lo orientó es alguien muy cercano. Entonces hay que conocer los detalles. Es decir, me habías hablado de tu tío, che, que tenían algunas peripecias. Mira, yo lo que quiero que sepas es que yo le saco una connotación. Vos en un contexto capitalista te pasó esto y acá estamos para... si querés cambiar, cambiar. Si no querés, no cambies. Simplemente es mi trabajo. Ahí ya hay una paradoja, es decir, psicología inversa. Si no querés cambiar, no cambies, significa él lo da vuelta, porque dice Lacan, el sujeto recibe su propio mensaje en forma invertida desde el otro, ¿no? Tanto de su inconsciente como del otro personificado, ¿no? Así, esta frase enigmática de... Entonces, uno a veces se pregunta, es decir, tanto en las planificaciones y de dónde viene todo esto, es una pregunta por los orígenes, la causalidad, y acá manejamos las series complementarias, las primeras experiencias infantiles, un chico que anoche estaba viendo una película de un chico que casualmente el padre trabaja para la mafia, se mete en el coche, van a un operativo y ve al padre cometer un delito, ¿no? Entonces, es decir, que esas experiencias precursoras, experiencias fundantes que prefijan, ya decir, ya determinan también, son pocos los que escapan. Ahora vamos a ver cómo se escapa de esto, es decir, porque en una familia de transgresores, no, yo digo transgresores porque son prohibiciones propias de toda cultura y son diferentes además. Eh, el modelo fundante, digamos. Entonces, algunos hablan de criminal nato, lombrosiano, ¿no? Los que condenan, es decir, los que... Eh, sin embargo, esa ética, que yo siempre lo digo, pasó el caso de una autoridad que para una moto, ¿viste? Sí, están visitando kioscos a pedir plata. Y bueno, cuando se sacan el casco, este muchacho que ya no disparó de milagro, digamos. Y claro, cuando la chica se saca el casco, la chica trae a la hija. Entonces, ahí
revierte toda estigmatización, todo prejuicio, todo odio, todo deseos criminosos ya cambia porque es decir que sí, si es tu hermano, si es tu primo, es decir, la ética cambia. Entonces, en definitiva, estamos todos en el mismo barco y simplemente el odio de clase, los prejuicios, las polarizaciones de odios, esas cosas son los que llevan hay que linchar, claro, la connivencia y todo, que la falta de un derecho preventivo, que yo hablo, también hice un flyer. Es decir, el derecho preventivo es el derecho a que nos garanticen estar cuidados, protegidos, es decir, que intervengan antes como debe ser y no la connivencia, los negocios, etcétera, que nos llevan a estas consecuencias, que la paguemos lo que estamos indefensos en las calles, en negocios, etcétera. Entonces, volviendo al tema de la génesis, los orígenes, ¿por qué es un criminal nato? Sí, hay muchos que otros digo más social, otro más de origen más psicológico, ¿sí? Y otros, una propuesta de la contaminación, transmisión de modelos, estamos nosotros acá con esa postura de que el modelo también se va sucediendo de padres a hijos, de tíos, abuelos también, y casos de casualidades también, es decir, separados mis padres, estoy en la esquina y bueno, me invitaron desde una estrategia psicopática, es decir, ir a meter miedo, sacar una moto, traficar, etc. Entonces, estas técnicas, fraudes, timos, estafas, es decir, también son formas que se aprenden, es decir, se incorporan a partir de un modelo. Bueno, una pregunta psicopatológica, es decir, ¿son perversos, son psicóticos, son neuróticos? Los lombrosianos no es genético, ya nació. ¿Viste? Eh, eh, podemos tener los tres casos, es decir, formas perversas. Yo sé que estaba mal, pero lo hago igual, es decir, la desmentida. El perverso no es que no esté conectado con las reglas, normas y valores, sino que la desmiente, predomina su deseo y su programa delictivo, es decir, que el prerequisito de esto es que ella tenga alguna predisposición, que significa que hay modelos que lo sostienen a él en su identidad. Entonces, esto es válido también para un montón de casos, como los violadores, es decir, que ya tienen en su historia modelos transgresores que después cometen el acto delictivo y que por esta cuestión lo hacen en el sentido de para ser, es decir, es la identidad que yo incorporé en el curso de mi estructuración. Entonces, tenemos casos como nos puede tocar a veces, yo trabajé en una fundación de chicos adictos y delincuentes, como Pixote, el circuito delictivo, cómo inicia, digamos, que es un chico que vivía en la calle, claro, buscando la familia que nunca tuvo y lo atrapan, lo llevan a un reformatorio que en esa época existía. Hoy día tienen otro nombre, pero son igualmente lugares donde se acumulan chicos que por causas judiciales, etcétera, y asiste a muerte de algunos de ellos, huye, va a la calle y ahí empieza su raíz de conectarse con la parte delictiva, traficar, robar, etcétera. Entonces, es la mala escuela de Pixote la que hay que prevenir también desde un enfoque preventivo, ¿no? Una terapia preventiva, la preventología que yo hablo, a través de programas de constructivos, de diálogos, grupos, etcétera, trabajar en los barrios desde un derecho también preventivo. Y acá el campo de la salud mental como derecho es un derecho a estar sano, digamos. Tenemos las herramientas, están los profesionales, así que lo que falta es una acción del Estado para asignar partidas y programas. Entonces, metiéndonos un poquitito, porque siempre tanto uno como los que están con nosotros cuando planificamos, porque todas estas actividades se realizan en un marco institucional con otros colegas, asistentes sociales, etcétera. Es decir, algunos dicen que el psicópata padeció un déficit de función paterna, de materna y paterna, es decir, tanto déficit de simbolización, eh, eh,
y de función paterna, un super yo tiránico, es decir, un modelo que tiene que ver con esto. Y bueno, lejos de todo esto, podemos también decir que lo que hay acá es un programa delictivo, modelos estructurantes, un ideal del yo que lo introdujo en esta senda de transgresiones. Pero acá cabe algo que yo te decía hace un rato, yo me decía, sí, pero mi vieja es diferente, me dice, mi viejo, no, mi viejo, fuimos a la carnicería una noche. ¿Y cómo que fueron a la carnicería una noche? Claro, yo biznaba y yo era un chico de 12 años. Saltamos una cerca y bueno, ya ahí yo ya estaba ya en una escena metido ya casi cómplice de cuatrero, abigeato. Y dice, sí, faenamos y a mí no me gustó porque yo me asustó, pero luego ya íbamos a veces. Este, entonces, esta visión, acá está el gatijo, eh, esta mirada, digamos, que me llevó a conocer que este muchacho, quien lo introdujo en el campo delictivo, sería el padre, ¿no? Entonces, hay que ver desde qué línea materna o paterna proviene, porque hay madres que dicen, no puede ser. En mi familia, claro, es del linaje, líneas de hombres que se fueron pasando esos moldes de transgresores. Entonces, es un mal de archivo que se transmite como legado, como línea de vida delictiva. Es decir, que nosotros somos los que... Hay unas escenas de Atrápame si puede, el de DiCaprio, cuando era joven DiCaprio, o sea que estamos haciendo protohistoria, no prehistoria. Y el chico juega, aquí es profesor en la escuela, no estaba la profe y se puso a dar inglés. Y cuando lo citan al padre y todo, mire, su hijo estuvo dando clase, ¿cómo puede ser que pase esto? Y cuando pasa todo eso se miran y sonríen, ¿no? Es decir, esa lealtad al modelo paterno. Esto lo decía también Iván Bosormenchi Nagy, ¿no? Es decir, el padre incluso orgulloso de que la astilla sea como el palo, digamos. Hay acá una lealtad al linaje masculino, al que queda atrapado por otra parte, ¿no? Entonces, nuestro rol es también, además de trabajar la historización del sujeto, es decir, simbolizar ese programa delictivo inconsciente que porta y que lo tiene como marioneta, trabajar la cronificación y la fijación a este guión delictivo. Es decir, es muy parecido a la terapia psicótica, es decir, de hecho la psicopatía es una forma también de excluir una parte de la realidad a la que no les conviene en nombre de un deseo que transgresor, digamos, el goce de la privación con un tinte perverso, digamos. Entonces, es también esto de evitar que las instituciones sean tan represivos que el sujeto allí hace un posgrado, se vuelve más malo, ¿no? Y en este sentido tenemos que intentar revertir la cronificación. ¿Por qué mata el que mata? Digamos, acá estamos hablando ya de estos los que, digamos que estos que matan tienen en su fuero interno algún precedente, algún antecedente, o bien la situación es tan destructiva que ya su vida ya lo matan, digamos, la situación lo mata al caer, cuando se le caen todos los proyectos, etcétera. Entonces, en algunos casos, como en las grandes corridas bancarias, Wall Street, hiperinflación, etcétera, el sujeto se mata. Pero hay otros que matan a otros. Entonces, y hay otros que son los crímenes genealógicos, es decir, que mata porque ya el palo, el modelo fundante, lo hacía. Entonces son herencias criminosas, digamos, criminales. Entonces, ahora, el mecanismo del crimen paranoico es importante porque el paranoico, si lo angustiaste, te ataca, te mata, digamos. El crimen esquizofrénico es más disperso, más, es decir, menos estructurado, etc. Los obsesivos son muy calculadores, es decir, que cuando cometen un femicidio y otro, bueno, acá ya entramos en esta
fina distinción de cada estructura y cómo reacciona ante estos momentos de... tenemos también los androcidas, es decir, las mujeres asesinas, y los femicidas que sí que tienen esta dinámica particular de que yo lo he explicado en otros videos, de una dialéctica negativa, impositiva, de lucha, que para dar término a esa angustia cotidiana insoportable para ambos, uno de ellos decide usar toda su fuerza, su poder. El hombre, en una manera, el hombre mata como en las películas, con armas, con cuchillos, y la mujer mata de otra manera, venenos y todo eso, y los 30 capítulos de Mujeres Asesinas, basado en un libro que se llama Mujeres de Mentes Peligrosas, explica muy bien. Así que invitamos a, bueno, los delincuentes sexuales que habíamos hablado, de que son psicópatas sexuales, cometen transgresión, es delito, pero también están mal de acá, es decir, que son las dos cosas. La otra vez en un comentario en la web, alguien pensaba que no hay que tratarlos como enfermos, sino no, se los trata de dos maneras, es decir, como transgresores que tienen que pagar el delito, pero también se los asiste en las cárceles con psicólogos, así, es decir, que el intento se hace. Habrá varias clases, el que pueda remitir, el que remite y vuelve a reincidir, y el que sería imposible que cambie. Es decir, que acá estamos hablando de posibilidades terapéuticas también, de pronóstico, digamos. El pronóstico es que este sujeto, entonces, después tenemos los grandes relatos, es decir, explicativos de todo eso, los criminales seriales como el Petiso Orejudo y otros casos que ya son... Petiso Orejudo ya lo mataron literalmente de pequeño, lo patearon, entonces ese trauma insoportable que buscaba sacarse encima, llevándolo en escena, era la repetición de su muerte literal. Digamos que estos monstruos también siguen un patrón de vida, es decir, tuvieron un momento de encontronazos que intentan solucionar, pero en forma fallida. Una cosa que hay que evitar en las cárceles, en el sentido de la preventología y esto de evitar la cronificación y la fijación al programa delictivo, es que lo que se conoce como efecto Zimbardo, que yo le llamé, es un experimento de psicología social en donde estudiantes universitarios, carceleros y presos, para ver qué pasa, ¿no? Y le decían, vos tenés que actuar como carcelero. Bueno, empezaron las beligerancias, digamos, y tuvieron que interrumpir el experimento por el grado de violencia que había allí. Es decir, que encerrar a una persona en un lugar así resulta como efecto muy problemático. Entonces, este efecto Zimbardo es que en esos lugares donde está todo muy cerca, donde hay que incentivar la parte sublimatoria y empezar a crear una institución participativa con múltiples actividades, etcétera, por más que sea acotada, y buscar instituciones más de apertura, en el sentido de lugares más amplios para que puedan descargar también la parte frustraciones igual a agresiones, es decir, sublimar todas esas tendencias criminosas que hay allí a través del estudio, de por terapia, etcétera, como parte de la terapia al mismo tiempo institucional y subjetivo, digamos. Tenemos un imaginario social que condena, que estigmatiza, que etiqueta, y siempre es el pobre el que, ¿no es cierto?, los de clase media y ricos no están en las cárceles porque pueden pagar, pueden corromper a la justicia y a la fuerza. Entonces, también son como herramientas de disciplinamiento las cárceles, porque el que toca el capital, digamos, el dinerillo o los bienes, está la cárcel. Y si es chico, estaba el reformatorio o la fundación, y siempre quieren bajar la edad de imputabilidad porque quieren que los chicos de los pobres estén todos ahí metidos, de los planes, etc.
la clase media con prejuicios y odio de clase o aporofobia, le gusta proyectar su mierda para abajo, como la ley del gallinero, tanto como los ricos, y de esa manera se sienten mejor estafándonos cada día con el dólar ilegal, los precios que no paran, con todas las evasiones, es decir, las corrupciones. Y esta es la dinámica del capitalismo que lo que se buscan son chivos expiatorios que supuestamente provoquen justicia, pero en definitiva generan catarsis, tapan, velan la verdad de la milanesa, digamos, ¿no? Entonces, eh, la ley se hizo para todo, pero solo al pobre le rige, decía el Martín Fierro. Es decir, estamos hablando de los ladrones y delincuentes de guante blanco, ¿no? Los que por el circuito financiero piden préstamos de millones que después lo procesan por la vía judicial, se los llevan todos, es decir, los grandes criminales de la historia que y todavía después se quieren postular para cargos, es decir, esto es terrible lo que estamos diciendo, estos grupos delictivos de guante blanco. Bueno, en todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de derecho estamos sosteniendo? Porque tenemos que tener una concepción no solo terapéutico, preventivo, la institución, lo social, es decir, que acá el psicojurídico, el psicólogo que hace terapia psicojurídica tiene que tener una concepción, incluso una filosofía de vida. Y bueno, ley del talión, derecho represivo o derecho reparatorio. Hay gente que quiere meter a todos presos, ampliar las cárceles desde una mirada represiva, derecho represivo. Nosotros decimos que es posible un derecho reparatorio de oportunidades sublimatorias, que rearmar un cierto proyecto de vida y intentar reinsertar a estas personas a través de programas, planes, etcétera. Pero para eso hay que resolver estas corrupciones institucionales que impiden que se centren entonces se transforman en verdaderos lugares de aguantaderos, represión, etcétera, para superar esta cultura de la criminalización y proyección de lo malo sobre los hijos del pobre, que sabemos que se puede volver malo, puede dañar, puede matar, pero porque ya ese método de supervivencia en una sociedad de privaciones, de escasez, de desocupación, de crisis, etcétera, sin duda que como efecto de toda la desigualdad social, como efecto sistémico, adquieren ese camino que no es muy... El pecado mayor del capitalismo es entonces esto de tocar dinero, que sería el dogma, es decir, si no producís, serías el vago típico, no tenés derecho a casa, mujer, ni si robás sos un psicópata, está en las cárceles. Si hablas solo, escuchas voces, tampoco producís, al psiquiátrico. Los niños que delinquen también al reformatorio. Es decir, acá lo que vale es producir, es decir, capitalizar. Entonces, el pecado de estos muchachos es tomar cosas que, si vamos al caso, a la familia le roban cada día con los precios motorizados por el dólar ilegal, los suben un grupito de delincuentes en connivencia con ciertas instituciones, etcétera, y nos roban todos los días el salario que va perdiendo. Pero eso no se ve, o sea, acá al que le sacó el celular, a ese hay que lincharlo. Entonces, esta barbarie judicial es lo que, popular, es lo que asistimos a día. Entonces, esta injusticia mayor del capitalismo, que es la plusvalía, de que un sector se lleva todo el jugo social, también es una injusticia que se vive en forma velada, es decir, la gente no entiende muy bien, y que es esta dinámica social desigual lo que empuja a la exclusión, la criminalización y la asunción de una identidad negativa. Lleva a la condena social, al etiquetaje, al encierro, y lo cual no soluciona mucho. Entonces, bregamos por una sociedad carcelaria, es decir, amplia, donde los chicos puedan ir a visitar a papá con sus emprendimientos, sus capacitaciones, sus estudios, etcétera, que sean lugares continentes y facilitadores, donde esté lleno de operadores, etcétera, que ayuden a esta gente a reformular su programa delictivo,
y superar esta dinámica carcelaria represiva, disciplinar, panóptico, el panóptico de Bentham, para poder superar esta situación. De modo que todo cambia cuando es el hijo de uno el que cae en eso, ¿no? Entonces es ahí donde se padece y se buscan herramientas para ayudarlo al otro camino, a otro, este programa, un proyecto de vida más vivible. Pero si no, uno cae del otro lado que condena, estigmatiza. Entonces está lleno de esa clase de gente y tenemos que cambiar también la visión de la cuestión y comprender que esa gente están ahí más para justificar el robo social concertado, el capitalismo como sistema de apropiación del trabajo social productivo por minorías que utilizan el Estado, las leyes para reprimir. Esto no quiere decir que son víctimas en el sentido del sistema socioeconómico, pero esto no quiere decir que no tengamos que cuidar a los demás, es decir, también tiene que haber justicia para los que no delinquen, es decir, los que caminamos todo el día. Entonces, el cuidado tiene que ser integral desde un derecho preventivo, es decir, una prevención policíaca, es decir, anticipar ante la cuestión y participar de una manera que cuidemos al pueblo de estos efectos colaterales, digamos. Así que, bueno, terapia psicojurídica sería una propuesta integral, al mismo tiempo subjetivo, familiar, también hay que trabajar con la familia, modelos positivos que puedan reorientar, hablar con el chico, terapia individual, familiar, psicodrama, deporterapia, arte terapia, educación, es decir, tiene que ser integral, pero también la terapia institucional de esos lugares que son lugares también de negocios en donde le importa poco el proyecto negativo de estos sujetos y al mismo tiempo con la sociedad a través de la educación y los medios. Así que, bueno, terapia psicojurídica, a la experiencia del profe Vasco llevado a la propuesta. ¿No? Propositivo, no nos vemos.